Posiblemente a lo largo de mi vida, es decir, yo estoy dentro del Islam, insisto, que todo ser humano nace musulmán y es la familia la que lo direcciona en un sentido o en otro. Hombre, no estamos hablando del Corán de un libro cualquiera. Es decir, estamos hablando de un libro donde se contienen todas las ciencias del Islam. Se contiene la teología, se contiene la gramática, y se contiene una ciencia nueva en su estudio, que son los milagros científicos del Corán. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Mi nombre es Antonio Nimatullah García Petit. Actualmente vivo en Madrid. Yo he nacido en el norte de España, concretamente en la localidad asturiana de Gijón. Vivo en Madrid prácticamente desde hace muchísimos años, donde he estudiado y donde desarrollo mi profesión como abogado. أنطونيو محامي أسلم من قريب وسخر كل شهاداته وخبراته في مجال القانون لخدمة الإسلام. تعالوا معي نتعرف كيف هداه الله وما هو أثر الإسلام عليه. Y bueno, concretamente en cuanto a mi posición como musulmán, hace ya bastantes años que abracé el Islam, y desde entonces pues entiendo que mi vida ha cambiado en cuanto a una posición más coherente, es decir, durante mucho tiempo pues, he andado buscando a través de otras filosofías, de otras formas de vida, pero entiendo que el Islam, concretamente en mi caso particular, llena mi vida y responde a mi verdadera concepción de la existencia, ¿no? قبل بحثك عن الطويل والرحلة الطويلة في قراءتك عن الإسلام، وقبل أن تعرف وتقرأ عن الإسلام القراءة الكثيفة والمكثفة، ماذا عرفت عن الإسلام وماذا كان تصورك عن الإسلام قبل معرفتك فيه؟ Pues vamos a ver, no tenía ninguna. No tenía ninguna porque la verdad es que los medios para llegar al conocimiento del Islam en España son muy escasos. Es difícil encontrar. Le voy a decir cómo empecé conociendo textos básicos del Islam. Y curiosamente, por alguna embajada también. Pedíamos algún Corán, pedíamos alguna información, libros, y nos los facilitaban, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo. Es decir, pero previamente había en mí ese sentido de la búsqueda, de hallar la verdad. Y a partir de ahí es cuando ese sentido de la búsqueda o ese interés es lo que te hace ir alcanzando cada vez niveles superiores de conocimiento. التساؤلات الداخلية في النفس البشرية هي فطرة فطر الله الناس عليها، لذلك تجد أن القرآن يحتوي على كثير من التساؤلات والأسلوب الاستفهامي لكي يوقظ هذا الصراع الداخلي في الإنسان. El hombre no está solo, sino que esa razón de ser por la que yo estoy en la tierra tiene que tener lógicamente una trascendencia y una proyección hacia los demás, ¿no? Esa proyección está en el Islam, está en los valores del Islam. Esa es la razón. Aparte que, bueno, mi sensibilidad por las humanidades, por la filosofía, por la historia, es lo que posiblemente mi proceso
de conversión. A mí no me gusta llamarlo proceso de conversión, sino mi proceso de vuelta al Islam. Todos los seres humanos nacen musulmanes y es la familia la que lo direcciona al niño y al joven en un sentido o en otro, ¿no? Pero, lógicamente, a través, por cada proceso de abrazar el Islam es distinto, bien por amigos, bien por familia, bien, en fin, por razones múltiples, ¿no? Mi caso personal fue un proceso de inmersión en el estudio de la religión y, concretamente, la última a la que accedí fue el Islam. Y el Islam me enseñó la razón de ser de la persona, su presente y su futuro. Su futuro en el sentido de cómo debe comportarse, sobre todo con los seres humanos, y cuál es la misión que el hombre debe realizar en la sociedad, tanto personalmente, familiarmente, como profesionalmente. Es decir, en todos los órdenes de la vida el Islam tiene una respuesta. Posiblemente a lo largo de mi vida, es decir, yo estoy dentro del Islam, insisto, que todo ser humano nace musulmán y es la familia la que lo direcciona en un sentido u otro. Después de ese paréntesis de mi vida hasta que he llegado al Islam, ha existido un proceso constante de búsqueda de la verdad. Es decir, las conversiones, cuando alguien decide adoptar una decisión, esa decisión tiene que ser la consecuencia de un proceso de madurez. No vale decir, mire usted, ayer era tal y ahora soy cual. No, no, es un proceso lento, un proceso de inmersión, un proceso de conocimiento, un proceso de madurez. Y más precisamente el Islam, donde el Islam es esa akida, es esa cosmovisión. Eso no es cuestión de la noche a la mañana. Necesita un proceso muy profundo de reflexión. تأثرت أنت بآية عظيمة هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هي الرسالة التي وصلتك من هذه الآية؟ Esta ley representa la despedida del profeta, sallallahu alaihi wasallam. عليه الصلاة والسلام. Representa su despedida, representa el final de su mensaje y representa el final de todos los mensajes de los profetas. Yo creo que para alguien que abraza el Islam con posterioridad, como es el caso mío, de alguna manera representa ese sello final هذه الآية العظيمة احتوت على 3 كلمات تميز الإسلام عن غيره من الديانات. الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا إعلان صريح من الله سبحانه وتعالى بأن الإسلام لا يحتاج إلى زيادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأتممت عليكم نعمتي، فالدين الإسلامي هو أعظم نعمة بل اجتمعت فيه جميع النعم. ثم يقول الله عز وجل في الثالثة ورضيت لكم الإسلام دينا، أن الله سبحانه وتعالى رضي لنا هذا الدين ولن يرضى بغيره، فالدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. يا منزل القرآن نورا على أحمد، أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. تأثر أنطونيو بالقرآن بشكل كبير مع صعوبة الترجمة الأسبانية لمعانيه، ولكن يبقى كتاب له رسائل تصل للقلب والعقل مباشرة، لأنه كلام من خلق القلوب والعقول. No estamos hablando del Corán de un libro cualquiera. Es
decir, estamos hablando de un libro donde se contienen todas las ciencias del Islam. Se contiene la teología, se contiene la gramática y se contiene una ciencia nueva en su estudio, que son los milagros científicos del Corán. Hoy nos está demostrando que verdades científicas que están saliendo a la luz en función o en virtud de estudios científicos profundísimos fueron ya predichos hace 14 siglos por el Corán. Ya se contenían el misterio de los agujeros negros del universo, el fin del universo, cuando el escriba, en esa figura literaria preciosa donde dice: acuérdate del día que enrollaremos el universo igual que el escriba enrolla su pergamino. Eso concretamente es la teoría del final del universo, y ya se contenía, se predijo hace 14 siglos en el Corán. El Corán es el hatem del conocimiento, es el sello de los conocimientos. Toda la ciencia, todo el conocimiento, todas las preguntas y todas las respuestas están en el Corán. Por eso, leer el Corán, aproximarse al Corán, es una labor, una tarea muy compleja. Muy compleja porque no cabe, es decir, que si leemos el Corán en el sentido de pasar hojas, hojas y hojas, desde luego no vamos a conseguir nada. Una sura, una leya, contiene cientos y miles de preguntas y de respuestas. هناك رسائل واضحة وصلتك بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي الرسائل المحددة تحدد لنا إياها يعني؟ Hay una sura que es esencial para mí, Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Esta sura, que es una sura corta, en ayats, ha influido en mí hasta el punto que en mi despacho he creado una sección que era el Ikhlas, Maktab al-Ikhlas. Bien. Además tenemos una organización, una asociación que se llama Asociación al-Ikhlas para el conocimiento y difusión del Islam. O sea, hasta ese punto creo que llega la Surat al-Ikhlas en influir en mi conducta o en mis actos, en mi profesión, en mi trabajo y en mi vida. La Surat al-Ikhlas entiendo que es un mensaje corto, breve, pero de un contenido impresionante, de un amplio contenido. سورة عظيمة. عظيمة efectivamente, سورة الإخلاص. آي من القرآن لها بروحي صدى وفاضت العينان تجيب ذاك النداء ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. هذا الكلام كلام رجل أسباني حكم عقله وقرأ القرآن بموضوعية دون أفكار سابقة عن الإسلام. ألا يستحق هذا الدين أن نقرأ عنه بصدق ودون تحيز؟ Que se acerquen sin ningún tipo de miedo al Islam. Es decir, existe una barrera fruto de ese producto cultural de muchos años de separación entre ambos credos. Es decir, el Islam les puede proporcionar una respuesta completa para su vida. الشهادة. الشهادة, sí. متى نطقتها وأين نطقتها وصف لنا شعورك عندما نطقت بهذه الكلمة. Fue en el año 91, creo recordar, es decir, no estamos hablando de ayer, y no fue en España, fue con motivo de la visita a otro país, Turquía concretamente, a la que tengo unos recuerdos y un cariño maravilloso, y precisamente en una de las mezquitas de Estambul fue a través de un amigo pues, que tuvo la gentileza de presentarme a su sheikh, a su hoja, a su imam, ¿verdad? Pues, en fin, fue un acto muy emotivo, muy bonito. El pronunciar la shahada, sheikh, representa un poco esa decisión, ¿no? Es decir, vamos a ver, internamente soy musulmán, me considero musulmán, pero hay un momento en que aquello hay que hacerlo público. Eso representa para mí la shahada, ¿no? Es decir, la shahada interior, la shahada la ilaha illallah, eso se puede pronunciar en el interior de la persona. Pero cuando uno decide ponerlo en público,
lógicamente ahí está adquiriendo uno un compromiso frente a la sociedad. المشاعر الصادقة من أنطونيو وشعوره بالوحدة الإسلامية جعلته يبذل وقته وجهده في خدمة هذا الدين وخدمة مجتمعه. فأنطونيو هو عضو ومؤسس للعديد من المؤسسات التي تخدم هذا الإسلام. Y todos ellos, pues, hay dos organizaciones principales, una que es el Comité contra la Islamofobia, otra que es el Comité para la Defensa del Islam, otra que es la Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos de los Musulmanes. Actualmente, precisamente y de forma paralela a mi profesión, participo en otros proyectos, como concretamente en otras asociaciones, concretamente una que entendemos que es muy importante, como cual es el Comité para la Defensa del Islam y los Derechos de los Musulmanes. Desde esta organización, en España, pues emitimos informes, hemos intervenido en algunos procedimientos judiciales y sobre todo entendemos que el Islam necesita un respaldo también jurídico, un respaldo asociativo y sobre todo que cada vez se fortalezca y sea más sólida su presencia en España, ¿no? Las conversiones en España, desde mi experiencia personal, entiendo que son numerosas en este momento. Se habla de que existen en España en torno a 1.700.000 musulmanes, son cifras oficiales, yo no sé si, me imagino que responderá pues, a estudios sociológicos con un respaldo y con una base real. Se habla también que puede haber en torno a unos 200.000 musulmanes de origen español, es decir, que me refiero a personas que han abrazado, como mi caso, que han abrazado el Islam. Y otra que es un poco la asociación piramidal, entre otras muchas, pero para no tampoco cansar la atención del Sheikh. Es decir, como asociación básica piramidal estaría la Asociación para el Conocimiento y Difusión del Islam, es decir, la Asociación Al-Ikhlas para el Conocimiento y Difusión del Islam. El marco constitucional del que dispone España es un marco de respeto, es un marco dentro del conjunto del Estado de Derecho. Nuestra Constitución ofrece un respaldo amplísimo para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y en este contexto, es decir, determinados artículos de la Constitución amparan sobradamente y con absoluta holgura dentro del contexto europeo, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, en definitiva un conjunto de libertades que permite amparar cualquier credo, cualquier posición filosófica, religiosa, etc. نعمة الله أنطوان ما هي أمنيته؟ ماذا يتمنى؟ ماذا يريد أن يحقق من أمنيات خيرية ودعوية هو يريدها؟ En este momento estamos gestionando una página web, es un portal, se llama Islam News, se puede ver perfectamente a través de internet, cuya financiación es exclusivamente de las personas que formamos el equipo de trabajo. Consiste en, como su nombre dice, Islam News, noticias sobre el Islam, y tratamos de sacar aquellas noticias que nos parecen más relevantes de otros medios de comunicación. Pero podemos ampliar la página, podemos hacerla mayor, con más contenidos, pero para eso se necesita una financiación que no tenemos en este momento, Sería importante trabajar sobre ese proyecto de página web para la difusión del Islam. اتضح لي شعورك واهتمامك ومسؤوليتك اتجاه هذا الإسلام. بإذن الله عز وجل ستتحقق لك هذه الأمنية يا أخي الغالي. شكرا جزيلا بإذن الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بإمعاني أسير بدرب قرآني
ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. فيشرق صبح والحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني، أسير بدرب قرآني.